Nos encontramos bajo las murallas de la ciudad de Buda, Budapest. Esta placa es una placa conmemorativa a los 300 veteranos de los tercios españoles que tomaron parte en la reconquista de la ciudad. Fueron los primeros que entraron y en esta zona consiguieron abrir una brecha. Fueron los primeros y los únicos que consiguieron abrir una brecha que poco a poco hizo que cayera la ciudad de Buda, que llevaba 140 años en manos del Imperio Otomano. Ya sabéis que los españoles y los turcos en el siglo XVII tuvieron siempre más que palabras, y como no podía ser de otra manera, los españoles estaban de Budapest, y como no podía ser de otra manera, los españoles fueron los primeros que entraron, los veteranos de los tercios españoles. Había una gran mayoría de veteranos de tercios españoles que eran catalanes y bueno, eran mercenarios y eran los mejores soldados de la época, y por supuesto estaban aquí y no estarían muy mal pagados cuando llegan hasta aquí. Esta placa dice: por aquí entraron los 300 héroes españoles que tomaron parte en la reconquista de Buda. Durante mucho tiempo estuvo en manos otomanas, y una Santa Liga consiguen... Era tiempo de Carlos II. Carlos II el hechizado, que no era ni hechizado, ni era tan demente, ni estaba tan por debajo del nivel intelectual que se le ha achacado. Carlos II hablaba latín, Carlos II aprende y es su preceptor el mayor jurista de la época. Carlos II monta a caballo, de hecho, para cuando celebran la toma de Buda, cuando celebran aquí en Budapest la toma de Buda, él va a caballo a la iglesia de Santa María en Madrid, y va a caballo, él monta a caballo, se le da bien la caza y es un rey que no lo hizo mal. Y digo que no lo hizo mal porque mantuvo el imperio. O sea, Felipe IV fue un gran rey, era políglota. Carlos II no era tan políglota como su padre, aunque ya digo que hablaba latín y dicen que un poco de francés. Lo que ocurre es que la historia y las noticias falsas de la época, entre ellos Voltaire tiene una historia de Luis XIV y pone Carlos II como si fuera un retrasado y con una mente muy inferior a la de un niño. Eso no es cierto en absoluto, y de hecho aguanta al rey Sor Carlos II, que está gobernando durante más de 17 años, aguanta de sobra, y el imperio sigue manteniéndose. El imperio surge la brecha porque Carlos II nace no tiene ninguna descendencia, pero en absoluto lo es. Yo siempre recuerdo un relato que me gusta mucho, que es El hechizado de Francisco Ayala, y que habla de que el indio González Lobo desde América va a Madrid para decir que las cosas no pueden ser así, que hay que cambiarlas, y descubre que en el centro de Madrid pues hay un rey que babea, que termina... Eso no es cierto. Pasa que Francisco Ayala escribe muy bien y ya sabemos que el arte fija todo. Francisco Ayala, por cierto, tiene la primera novela, una de las primeras, sobre el dictador hispanoamericano, que es Muertes de perro, que yo aconsejo. Pero bueno, como estamos en Budapest, imaginen esta brecha, detrás hay otra muralla, el castillo está amurallado, que lo tienen que ver hasta arriba, y imaginaos a 300. El número 300 es un número mítico, como los 300 espartanos, los 300, a lo mejor eran un poquito más de 300. Pero bueno, vuelvo a decir que el arte lo fija, y lo que ha fijado son 300 desde el siglo V antes de Cristo. Es un número muy bonito, nos gusta mucho, a los que nos gusta la historia y la literatura. Y por aquí entran, imaginaos lo que es abrir una brecha aquí, imaginaos lo que es subir. Tuvieron muchísimas bajas, entonces la gente moría en lugares insospechados,
Moría ahí el duque de Béjar, que es el que manda a estos 300 veteranos de los tercios españoles, los mejores soldados de la época, los únicos que podían enfrentarse de tú a tú con el Imperio Otomano, con los hombres de Levante, y muere el duque de Béjar, muere en la toma, en la apertura de la brecha de él y muchos otros. El duque de Béjar, a su abuelo le dedica Cervantes nada más y nada menos que la primera parte del Quijote. No debía ser muy avispado porque no se dio mucho cuenta. Cervantes se lo dedica para ver si puede conseguir algún mecenazgo y el tipo pues no... Pero su nieto muere aquí en 1686. Carlos II está reinando en España, Carlos II aguanta el imperio y hasta la guerra de sucesión y la llegada de los Borbones no se produce el comienzo de la decadencia imperial española, y no es con Carlos II en absoluto. Es una figura que yo creo que hay que poner en valor, pues le tocó unos tiempos duros. Estaba ahí un hijo de Felipe IV que también se llamaba Don Juan de Austria, que también andaba de vez en cuando dando algún que otro golpe de mano. Su madre, Mariana de Austria, que también él la paró en alguna vez, aunque tenía muchísima influencia sobre él. Pero bueno, yo aquí me quedo, me voy a sentar y voy a imaginar cómo fue la apertura de la brecha, cómo iban picando, cómo metían minas, cómo saltan hacia arriba y cómo mueren una mayoría de veteranos de los tercios españoles, que seguramente la mayoría de ellos, cuando le dijeron vamos a ir a Budapest, vamos a ir a Buda, no sabían dónde era y no sabían dónde estaba Buda, pero murieron aquí. Y este es pues bueno, el recuerdo, el in memoriam que tiene en Buda. Es recomendable venir, está a la salida del castillo y está por la parte trasera.